La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. No debí quedarme. Debí haberlo previsto horas antes, cuando aquel extraño ambiente de Día de Muertos comenzó a sentirse en cada rincón de la casa, o cuando comenzó aquel silencio inquietante y la mirada furtiva de tía Marcia, no muy contenta de que pasara la noche bajo su techo. Debí largarme cuando sentí aquel miedo, cuando colocó la foto de la abuela frente a un espejo sobre aquel altar, y me invadió aquel escalofrío al observar el rostro de la abuela reflejado a contraluz de las veladoras. Aún había tiempo en aquel instante. Estaba por caer la noche, y el último autobús salía del pueblo a eso de las 8 de la noche. No sé en qué momento, mi prima me convenció de quedarme, pero la habíamos pasado tan bien durante el día que me fue imposible negarme a su invitación. Quería aprovechar hasta el último de su compañía y ponernos al corriente de nuestras vidas. Andrea es como la hermana que siempre quise y nunca tuve, y debió pasar un par de años antes de nuestro reencuentro, por ciertas diferencias de nuestras madres que no vienen al caso exponer en esta historia. Lo cierto es que me quedé justamente la noche de muertos, y no advertí las señales que me decían que no. Era una extraña sensación, como un sexto sentido que jamás había experimentado, que me decía que algo iba a ocurrir, pero lo ignoré. No era muy creyente tampoco en todo lo que rodea el Día de Muertos. Era algo nuevo para mí, pero respetaba siempre a quienes con devoción celebraban estas fechas. Me sentía ajeno e ingenuo a todo el ambiente que habían preparado en la casa, pero siempre escéptico. Me costaba bastante creer que había algo más después de la muerte. El altar que levantó tía Marcia para la abuela era enorme, cubierto con un radiante mantel blanco, en cuya cima, la fotografía con cabeza bien erguida, en blanco y negro de la difunta, parecía haber sido tomada para la ocasión. Sobrecargado de veladoras, vasos y jarras de agua, calaveritas de distintos tamaños, papel picado y cientos de flores lo embellecían. Pero lo que más llamó mi atención eran 2 montones de sal y un plato con comida casera que no tuve claridad de qué se trataba, pero olía bastante bien, como un guisado. Tal vez era muy joven aún para interesarme y creer en estas cosas que, por cierto, mamá odiaba sin saber realmente los motivos. Por ello nunca los inculcó en nuestra familia, y creo son el motivo de mi poca cercanía con todo esto. Sin embargo, y en mi afán de saber y disipar ciertas inquietudes, le terminé preguntando a Andrea sobre lo mismo. Mientras charlábamos en su cuarto de la vida en general, cuando los adultos por su parte hacían lo suyo en el salón principal. La sal y el blanco del mantel dan el significado de la pureza. Son para que el cuerpo del difunto no se corrompa en su viaje de ida y vuelta, comenzó a explicarme a voz baja, mientras la miraba algo idiotizado. El agua es para calmar su sed por el largo viaje al mundo de los vivos, y algunos creen que también les sirve para asearse. La comida es en honor al difunto, para deleitarlo con alguno de sus platos favoritos. Fueron largos minutos en que me puso al corriente de todo esto que era nuevo para mí, que incluso me hicieron olvidar aquella sensación extraña que percibía en el ambiente. Sin embargo, había algo puntual que seguía inquietándome: aquel espejo y la fotografía de la abuela frente a él.
Eso es para que la abuela solo nos vea a través del reflejo y nosotros también a ella. Creo que es la única forma en que los muertos pueden volver a ver a sus deudos. Nunca debe ser en forma directa, dice mamá. Aquello me pareció escalofriante y algo aterrador, decidiendo no preguntar más al respecto, considerando que pasaría la noche en esta casa. Minutos más tarde, tía Marcia llamó a Andrea desde el salón, creo que para que se integrara a las oraciones o le ayudara con algo, pues no apareció prontamente, así que encendí la televisión en su cuarto, dándole un poco de privacidad familiar, más aún si estaban orando junto al altar. También era mi abuela, dirán, pero no me sentía parte de esto, y al no creer tampoco en estas tradiciones, la incomodidad sería mutua, así que me tiré en la cama un rato para mirar una película. No sé cuánto tiempo transcurrió, cuando el sacudidón que me dio Andrea sobre el brazo me despertó de golpe y algo confundido. Había dormitado algunos minutos profundamente a tal que por un instante creí estar en mi propia habitación. «La cena está lista», dijo con aquella voz dulce, adolescente, esbozando una sonrisa, mofándose de mí por quedarme dormido sobre su cama. Aún era temprana la noche, pero sentía una inusual pereza, así que pasé por el lavabo para mojar mi cara y lavar mis manos antes de presentarme a la mesa. Me dio la sensación de que me estaban esperando para comenzar a comer, pues todos me observaron desde sus puestos. El aroma a guisado exquisito me abrió el apetito de inmediato y me senté en el lugar dispuesto junto a Andrea, con quien confirmé que era el mismo plato que tanto gustaba a la abuela. Sí, aquel mismo puesto en el altar. El abuelo desde la cabecera preguntó rompiendo el hielo, preguntándome sobre mis estudios, y fue con el único que sostuve una cálida conversación mientras duró la cena aparte de Andrea, pues la tía y su actual pareja solo se dirigían palabras entre ellos, y por momentos sentí algo de incomodidad por mi presencia. 90 años había cumplido pocas semanas atrás el viejo, y si bien presentaba algunas deficiencias físicas y algunos problemas mentales, se veía bien de salud y mantenía esa amabilidad y carisma de siempre con sus nietos. Por el momento mantenía toda su cordura, pero había momentos en que perdía el juicio y deambulaba errante sin reconocer a las personas, me contaba Andrea. También me contó que había días en que simulaba hablar con la abuela, que la veía en ciertos lugares, en especial en la cocina. Era algo bien extraño, al parecer de su padecimiento. Si bien no sería la mejor noche fuera de casa, al fin de cuentas estaba con familia y me sentía tranquilo de cierta forma. Pero todo cambió cuando supe que me quedaría en aquel cuarto, en el de la abuela, el mismo en que pasó sus últimas noches de vida, agonizando de su tortuosa enfermedad. Era algo que tampoco había previsto, pero era eso, dormir en el sillón a pocos metros del altar, con aquel espejo reflejando espeluznantemente la foto de la abuela al fulgor de las veladoras. Tomé la primera opción, pensando en la incomodidad de un sofá y recordando mi escepticismo. Nada me pasaría por dormir en la cama de un muerto más allá de la repulsión que me causaba. De igual forma, intenté compartir lo más posible con Andrea, esperando que el sueño llegara pronto y el agobio de un largo día me tumbara a la cama y no saber de nada hasta el amanecer. Lamentablemente, cercanas las 11 de la noche, tía Marcia nos mandó a la cama. El cuarto olía a encierro, a todo lo viejo que puedan imaginar, y las cobijas, si bien estaban limpias por el cambio reciente para mi estadía, mantenían aquel aroma característico de ropajes antiguos que ningún detergente logra quitar. El lecho era un catre antiguo, de cuerpo y medio, sostenido por fierros cromados pero desgastados. Pero al tumbarme y someterle a las pruebas de calidad moviendo mi humanidad sobre el colchón, me pareció bastante cómodo. Un enorme armario al costado derecho de la cama y al otro un buró con una lámpara de pantalla blanca que al encender dejó ver su desgaste a traslucir a todo el mobiliario. De curiosidad me levanté y abrí aquel enorme vejestorio de roble que estaba prácticamente vacío, de no ser por un antiquísimo vestido que colgaba de un perchero de alambres. Claramente era de la abuela, y me causó de inmediato un escalofrío al verlo. Su color era marrón, de tela muy delgada y largo. Desprendió al instante hedores a encierro
y a naftalina. Pero curiosamente, un aroma floral llegó a mis narices. Me acerqué un poco más para comprobar con rareza que parecía haber sido poco rociado con algún perfume, causándome una repulsión y preguntándome a la vez qué diablos hacía ahí, porque habían dejado solo aquella vestidura y más encima perfumada. Será para mantener vivo el recuerdo de la abuela. Luego me di cuenta de que no era el único accesorio. Abajo, en la parte más honda del armario, unos zapatos marrones de tacones también yacían ocultos en la penumbra. Cerré de golpe las puertas y retrocedí algo inquieto por mi descubrimiento. ¿Quién rayos me manda a andar de curioso? Me quité los tenis y me acosté sobre la cama mirando al techo, pero pronto mi vista comenzó a recorrer todo el cuarto y sensaciones timoratas me invadieron a tal que deseché quitarme la ropa y meterme bajo las cobijas. Abrí mi mochila y saqué los audífonos. Coloqué mi playlist de música favorita y apagué la lamparita. Cerré los ojos y esperé que el sueño hiciera lo suyo. Un extraño sonido familiar a un golpe en la pared me dejó sentado en la cama. No había conciliado el sueño, por ello mis sentidos estaban bien alertas aún. Quité mis audífonos y no moví ni un solo músculo. Incluso dejé de respirar algunos segundos para poder determinar el origen de aquel siniestro ruido. Toda la casa dormía y quietud absoluta reinaba en todo el lugar, pensando que tal vez lo había imaginado o provino desde las afueras. Seguí escuchando música, pero pronto sentí mi boca tan seca que me levanté sigiloso por un vaso de agua a la cocina. Al abrir la puerta del cuarto, rechinó tan fuerte que la contuve un poco. No quería despertar a nadie, y vaya que sonó fuerte. Llegué al lavaplatos y por suerte había un vaso al costado del lavado de trastes, así que menos mal no tuve que abrir muebles. Si la tía me sintiera husmeando, de seguro se molestaría. Bebí el agua con inusual calma, a sorbos cortos, mientras miraba por una pequeña ventana que daba hacia las afueras, donde la luz parpadeante de un foco llamaba mi atención. Algo o alguien pasó a mis espaldas, como salido de la nada, cruzándose por la entrada de la cocina. Percibí claramente aquella presencia que pareció romper la quietud del aire. El crujir sutil de tablas también lo delataban. Bebí lo que quedaba en el vaso rápidamente, y ahora tambaleante a causa de un miedo nuevo para mí. Demoré algunos segundos antes de moverme. Quería tener la certeza de lo que sentí, y así fue. El piso crujió nuevamente en el salón principal, no una, sino varias veces. La luz de la cocina no alcanzaba a dar al salón, se perdía a unos cuantos metros desde la entrada, hacia donde caminé silencioso y con un miedo ahora más enorme. Me paré en el umbral con mi cuerpo dentro de la cocina y apoyando mis manos sobre los bordes comencé lentamente a sacar la cabeza y mirar hacia el salón que estaba a mi derecha. Solo unas cuantas velas en pocillos de vidrios daban fulgores al lugar y provenían de aquel altar. Observé por unos segundos sus flamas calmas, que eran sinónimo de que todo estaba en quietud. Pero aquello no duró mucho, pues comenzaron a moverse como presas de una ventisca o cambio de aire en el lugar. Quedé pasmado cuando observé al abuelo cruzar por el altar, desnudo, sin siquiera pantuflas o algo que le cubriera su pellejudo cuerpo. Nunca había visto a un anciano desnudo, pero aquello era lo menos importante, pese a ser tan impactante. Lo peor vino casi al instante, cuando comenzó a balbucear palabras. Hablaba susurrante en la oscuridad, en uno de los rincones de la casa donde se había metido. Pensé que era parte de la locura del viejo, lo que Andrea me había comentado, pero ya no estoy seguro de aquello, pues a mis oídos llegó también la voz quebrada de una mujer, lamentosa y temblorosa, que terminaron por petrificarme. «Vente ya conmigo», era lo que alcancé a oír de la susurrante y temblorosa voz femenina. Luego el viejo balbuceó algo, indeterminado, creo por falta de su dentadura postiza, pero se notaba emocionalmente afectado en aquella conversación. Ahí, parado en aquella puerta, comprendí lo que era el miedo, que es cierto que aquello que te deja gélido y sin reacción alguna. Sacudí mi cabeza
y en fracción de segundos quise convencerme de que era tía Marcia, pero la voz siniestra y macabra pronto se transformó en una jadeante, sofocada, pero también enfadada. «Vente conmigo, que te vengas conmigo», repetía, como dándole órdenes al viejo y subiendo el tono cada vez más hasta sonar como algo gutural. Luego aquella garganta pareció secarse, dando pasos a sonidos espasmódicos que devolvían fluidos con arcadas asquientas. Era como escuchar a alguien vomitar. Un alarido salió de mi boca, algo nunca experimentado que despertó rápidamente a los residentes. Luego vinieron las luces y desapareció todo aquello pavoroso. El abuelo desnudo parecía no sorprenderlos, y tía Marcia ordenó a Andrea que fuera por una frazada, con la cual cubrieron en instantes su anciano cuerpo. Lo sentaron en el sofá, algo desorientado, como presa de un ataque de sonambulismo que terminó de bruces. El viejo temblaba, pero creo que no era de frío, sino de un pavor insondable que se notaba en su cara y en su mirada extraviada. Pronto lo ratificaría cuando de su boca balbuceante expresó la causa de aquel miedo. Rosa me quiere llevar». No eran necesarios sus dientes para entenderle. Media hora más tarde, luego de medicarlo y darle un té caliente, aquel escándalo nocturno había terminado y volvimos a nuestros cuartos. No quería regresar a la cama. El miedo me tenía consumido, pero era inevitable. La tía fue apagando las luces a nuestras espaldas y las puertas de los cuartos se fueron cerrando de una a una. La habitación donde me hospedaba era la última, y los metros finales los avancé en penumbras y aceleradamente. Cuando empujé la puerta rechinó, con aquel espeluznante sonido de sus bisagras carentes de lubricación. Cerré suavemente, encendí la lamparita aquella, y esta vez sí me metí bajo las cobijas. Sentí un inmenso temor que llegaba a aturdirme y a sacarme de mis sentidos. Eso fue la razón de no percibir apenas entré al cuarto aquella mezcolanza de aromas en donde prevalecía el frutal del perfume. Era el mismo de aquel vestido preso en aquel armario. Tardé en sentirlo en mi nariz y me aterré aún más cuando sucedió, pues parecía atestar toda la habitación. Luego miré hacia el armario y una de sus puertas estaba entreabierta. Se cimbraba sutilmente y me mostraba el abismo en la oscuridad de su interior. ¿Qué diablos está ocurriendo en esta casa?